Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. En esta jornada de lunes 9 de mayo volvemos a hablar sobre educación en Más de Uno Madrid Norte y lo hacemos a raíz de la jornada informativa que mañana han organizado las plataformas por la Escuela Pública de Tres Cantos y Colmenar Viejo para analizar la ley maestra recientemente aprobada en la Comunidad de Madrid y cómo afecta a la educación, un tema del que ya hemos hablado en este programa pero en el que queremos volver a incidir, y para ello pues hemos invitado a estar unos minutos con nosotros a Ruth Martínez, que es miembro de la plataforma Escuela Pública de Colmenar Viejo. Ruth Martínez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantados de charlar unos minutos acerca de este acto que se iba a hacer a finales de abril, pero que finalmente se tuvo que retrasar hasta mañana, 10 de mayo. Sí, efectivamente. Teníamos previsto celebrarlo en un centro público, en el Rosa Chacel, aquí en el municipio de Colmenar Viejo. Finalmente no conocemos con exactitud el motivo, pero nos cancelaron el día de antes la posibilidad de usar este espacio y hemos tenido que postergarlo hasta el 10 de mayo. Y además lo celebramos en el municipio de Tres Cantos. Será, para que vayan apuntando la cita, en la Asociación Vecinal de Tres Cantos, que está en la Plaza de la Constitución 5, local 13. A las 6 de la tarde vamos a poder pues asistir a este acto que va a contar con la presencia de ¿quién? Explícanos quiénes van a ser los encargados de hacer este análisis. Pues mira, vamos a contar con la presencia de Marta Esteve, que es representante de PATME. Es una asociación de profesores relacionados con las necesidades educativas, y creo que es fundamental este punto porque las nuevas leyes educativas lo que tienen son modificaciones en cuanto a esta atención al alumnado de necesidades especiales. Por otra parte, contamos con Agustín Moreno, representante de Unidas Podemos y con gran experiencia en educación, y además vamos a contar con Claudia Sandra, que es representante de Marea Verde, una activista por la educación, representante de Marea Verde en los últimos años con mucha dedicación a movilizaciones. Bueno, pues estos tres ponentes tratarán de analizar la nueva ley maestra. ¿En qué consiste? Que es lo que me gustaría preguntarle a Ruth Martínez. ¿Cómo definiría esta ley maestra de la Comunidad de Madrid que acaba de aprobarse? Pues es una ley, principalmente lo que me parece más destacable es que no resuelve los problemas que se dan en la educación madrileña en este momento. Contamos con un problema de escolarización, y es que cada vez hay menos plazas en porcentaje para el alumnado en centros públicos. Nos pasa en todas las etapas, tanto en primaria, en secundaria como en FP. Se está, a través de diversas financiaciones, llevando al alumnado casi de manera obligatoria a centros concertados e incluso privados, pues con todo el tema de los cheques, que cada vez se llevan más fondos a los cheques, que también llaman becas, pero son unas becas un tanto perniciosas porque realmente no hay unos criterios de renta que sean objetivos para las clases más vulnerables. Como ya sabéis, pues este año, por ejemplo, en el cheque de bachillerato, la renta que le piden a la familia es hasta 100.000 euros anuales, que desde luego no está objetivizado con favorecer la inclusión de las clases sociales. Además, bueno, lo que nos parece relevante es que no se trata de dar cheques, sino de financiar la educación pública, creando centros y creando centros y plazas en los centros que ya existen, suficientes para asumir la demanda social que hay en formación. En nuestro caso concreto, tanto Colmenar como Tres Cantos, tenemos muchísima demanda de alumnado. En el caso de Colmenar llevamos desde 2017 demandando tanto otro centro de secundaria como un centro de primaria, absolutamente necesario porque es un municipio que está creciendo muchísimo. Tenemos 52.000 habitantes ahora mismo y los centros se han quedado completamente insuficientes. Además destaco, por ejemplo, que el Héroes del 2 de Mayo es un centro que lleva 14 años en construcción y que a día de hoy sigue faltando un edificio entero. Bueno, esta falta de previsión en la Comunidad de Madrid en cuanto a la construcción de centros necesarios en la escuela pública viene enquistada desde hace, pues ya os digo, en este caso 14 años llevamos esperando a que terminen el centro.
Tuvimos hace algunas semanas a la diputada popular en la Asamblea de Madrid, Lorena Heras, le preguntamos directamente por este centro y nos dijo que estaría para el próximo curso escolar y que bueno, los retrasos venían pues más allá de la acción de la Comunidad de Madrid por problemas con la empresa, etcétera. ¿Confían en que en el próximo curso este centro en concreto esté listo? No confiamos en absoluto porque se nos ha prometido ya en diversas reuniones, tanto con el director de área que lo deriva a la Consejería de Educación, como con nuestro propio alcalde, y sabemos que es muy difícil que el centro esté terminado para septiembre. Os podría pasar fotos de cómo está ahora mismo y lo que les quedaría por construir en estos últimos, pues creo que nos quedan como 5 meses para septiembre. Y no, de hecho, en conversaciones con el AMPA, ya os digo que es representante también en la plataforma de la Escuela Pública de Colmenar Viejo, vemos muy difícil que ese centro esté finalizado en septiembre. Muy difícil. Tenemos pocas esperanzas, de hecho. La financiación de la educación privada frente a la educación pública, por ejemplo, con estos centros y plazas, etcétera, es una de las denuncias que se hace desde plataformas como la de Ruth Martínez a esta ley maestra, pero otra también a la que hacía referencia con la presencia de una de las ponentes, en este caso con Marta Esteban, pedagoga de los profesionales de atención a la diversidad de Madrid en la educación pública. Como decía, otra de las denuncias que se hace a esta ley maestra es que creen que ataca la inclusión, que no la favorece. ¿Por qué? Bueno, pues porque siguen promoviendo la segregación, porque no es una ley que esté pensada para integrar realmente al alumnado, no es inclusiva. Siguen financiando centros que separan al alumnado por sexo, se centran en publicar ranking donde no se evalúa el trabajo realizado en los centros, sino son rankings que luego se convierten en pruebas en las que en algunos centros preparan a los alumnos para que tengan una buena puntuación. No realmente en la base, que lo que necesitamos en esta comunidad son recursos, como en Aragón, en Canarias, en Andalucía, donde hay unas ratios de tanto PTs, profesores de pedagogía terapéutica, como ALs, las especialistas en audición y lenguaje, como los orientadores, donde el número de alumnos que tienen que atender todos estos gabinetes son muchísimo menores. Es realmente ahí donde se puede mejorar esta inclusión, bajando esas ratios del número de alumnos que tienen que atender estas profesionales. Realmente pensemos que el cupo de orientación que han aumentado en los centros educativos este año en la Comunidad de Madrid, que han hecho mucha campaña con esto, no está ligado a algo consolidado. No hay una legislación que establezca que a partir de ahora en Madrid va a haber más orientadoras por cada centro, sino que lo que han hecho es utilizar unos fondos europeos para financiar temporalmente que haya un poquito más de plantilla. El año que viene nos quitan esos fondos y estamos exactamente igual. Y esto es el espíritu de la Comunidad de Madrid. No van a hacer nada que les suponga €1 por mejorar la inclusión del alumnado más desfavorecido. Es todo a base de parches y de falta de previsión. De hecho, en el manifiesto que realiza Marea Verde también denuncian que Madrid es la comunidad autónoma más rica, que invierte un 2,5% del PIB en educación, y eso significa la mitad de la media de España, con el menor gasto público por alumno de todo el país. Esa falta de inversión es otra de esos llamamientos que se hacen, ¿no?, desde las plataformas. Exactamente, es que lo que necesitamos es más profesionales para atender la diversidad, más profesionales. Cuando hablamos de disminuir el ratio, es disminuir el ratio del número de alumnos que tienen que atender estos profesionales, porque eso es la calidad. Estamos hartos de decir, y es que lo escuchamos en todos los centros, a cualquier docente en cualquier ámbito. Cuantos menos alumnos tengamos por clase, mejor atendidos van a estar esos alumnos. No hay más clave que esa. Y eso es lo que necesita Madrid. Esta ley maestra acaba de ser aprobada desde las plataformas, desde los distintos partidos políticos. ¿Qué se puede hacer para que, según ustedes, pues no afecte a la educación a partir del próximo curso, cuando será instaurada? Bueno, esta ley, una de las cosas que tiene es que en general se está saltando los principios de la LOMLOE, porque cuando habla de inclusión
pues no está tratando de incluir realmente al alumnado, sino que, como comentaba antes, sigue permitiendo esa exclusión incluso en centros que tienen al alumnado separado por sexos, que es algo pues como de hace siglos, ¿no? Que desde luego pues está en contra de todos los principios democráticos que deberían estar implantados a día de hoy en nuestra sociedad. Luego, por otra parte, con la educación especial, pues es un tema aparte del que hablaremos en las jornadas, para ver cómo esta ley pues no cumple algunos principios que marca la LOMLOE. Es algo más específico, pero no es inclusiva de verdad. Pensamos que para que haya inclusión, este tipo de alumnado tiene que estar en centros públicos, no en centros especiales, en centros de educación pública ordinarios, y que tiene que ser ahí donde a través de más personal puedan tener cubiertas sus necesidades, sin necesidad de separarlos en otro tipo de centros. Además, pues el tema es que no cubre tampoco el principio de poder pertenecer al centro al que más cerca esté del domicilio de los alumnos, ¿no? Que es una de las cosas que consideramos fundamentales que cambien en Madrid. Con el tema de la adscripción única, la educación se ha segregado aún más, si cabe, no solo dentro de los centros, sino también entre centros, ¿vale? Es una segregación intra e intercentros. Y con esto me refiero a que se crean colegios gueto que están más cerca de los barrios más desfavorecidos, y se establece algo pernicioso, y es que se forman como más centros de élite y más centros gueto, como comentaba, y eso fomenta que bueno, pues haya de nuevo el ranking que también de hecho lo publican, donde hay más prestigio de unos colegios públicos que de otros. Eso no consideramos que sea para nada inclusivo. Nosotros lo que luchamos es porque todos los centros garanticen una educación de calidad, inclusiva, y que el alumnado esté representado en sus diferentes estratos sociales y con sus diferentes necesidades. Bueno, pues de todo esto y de muchas más cosas se va a hablar mañana, martes 10 de mayo, a las 6 de la tarde. Recordamos la cita organizada por las plataformas por la Escuela Pública de Tres Cantos y Colmenar para hablar sobre la ley maestra en la Comunidad de Madrid, mañana martes a las 6 de la tarde en la Asociación Vecinal de Tres Cantos, en la Plaza de la Constitución, número 5, local 13. Ruth Martínez, miembro de la plataforma Escuela Pública Colmenar Viejo, muchísimas gracias. Ha sido un placer que nos dedique estos minutos que vale, le hemos tenido que robar a lo largo de la jornada. Quería destacar que vamos a contar con servicio de ludoteca, ¿vale? Para que puedan asistir todas aquellas familias o profesionales que tengan problemas de conciliación, porque es a las 6 de la tarde, que pueden venir con sus niños, porque vamos a tener un aula habilitada, un aula, un espacio, ¿no? Un espacio habilitado para que estos niños tengan atención y puedan estar haciendo juegos mientras nosotros compartimos en el coloquio. Bueno, pues un dato más para animarles a acudir mañana a esa conferencia. Ruth Martínez, de la plataforma Escuela Pública Colmenar Viejo, muchísimas gracias y hasta pronto, porque seguiremos hablando de educación. Muchísimas gracias a vosotros por darnos salida y por apoyarnos. Un saludo y hasta pronto. Adiós, Ruth. Pronto.